En esos 4 años, cuando estuvimos gobernando, quisimos poner en marcha y pusimos en marcha, con todas las dificultades que iremos viendo, un plan que era Madrid, ciudad de los cuidados. Claro, teníais que ver la cara de la oposición cuando en octubre de 2015 hacemos un pleno extraordinario para hablar de cuál es el modelo de ciudad que queríamos trabajar, y uno de los ejes era Madrid, ciudad de los cuidados, ¿no? Porque normalmente los cuidados se han visibilizado como una cuestión básicamente privada, en la que hay personas con mayor o menor grado de dependencia que exigen una dinámica explícita de cuidar, que a veces viene dada por el desarrollo y la evolución normal de las personas. Nace un bebé y un bebé necesita ser cuidado para sobrevivir, o tienes un accidente de tráfico y necesitas ser cuidado para poder pasar la rehabilitación, o tienes, como mi suegra, 92 años, y estás en una situación en la que entre el andador y la silla de ruedas, pues necesitas a alguien que esté en función de la dependencia que tienes, necesitas ser cuidado. Claro, y nosotros empezamos a pensar que los cuidados también es una decisión política y que necesita de políticas institucionales y que necesita poner encima de la mesa lo que eso significa. Bien, por tanto, el modelo de ciudad no se define únicamente por la planificación urbana, que sí que es una cuestión central, sino también cómo pone en el centro la sostenibilidad de la vida. Habría un cuarto nivel, después del propio cuerpo, el nivel de la familia, el nivel del estado de bienestar, que para mí es el nivel con mayor déficit, pero probablemente el más importante, que es la propia comunidad. Es decir, cómo nos corresponsabilizamos comunitariamente de los cuidados. Esto está absolutamente en crisis, porque, entre otras cosas, hay una crisis de confianza con respecto al otro. Es decir, en esta sociedad en la que estamos, la dinámica es que el otro es un potencial limitador de tus recursos, es alguien con el que tienes que competir y no necesariamente cooperar para preguntarnos qué hacemos con las fragilidades que son compartidas. Pero la comunidad es una referencia secundaria, fundamental, que debería de poner en el centro también la sostenibilidad de la vida y no solo para las circunstancias de crisis. Y luego, por último, hay otro círculo que está ahí detrás, que es al que el sistema le da en estos momentos preponderancia, que es el mercado. Y el mercado cuida con empresas privadas una cuestión de coste económico que tú tienes que solventar. Fijaros qué cosas ocurren, ¿no? Por ejemplo, el Grupo 5, el Grupo 5 es una empresa donde el ayuntamiento, entre otras cosas, cuando contrata entidades para que generen determinados cuidados a población vulnerable, como pueden ser personas sin hogar, o como pueden ser los niños y niñas en situación de vulnerabilidad en la ciudad con los CAIS, los Centros de Atención a la Infancia, bueno, pues el Grupo 5 es el que lleva 3 de los 12 CAIS, es el que lleva el SAMUR social, y el Grupo 5 es propiedad de un fondo buitre. Y es el mercado el que en estos momentos las grandes corporaciones, como puede ser CLECE, empiezan a entrar dentro del sistema social y del sistema de cuidados para invadirlo con una lógica de mercado. En estos momentos, los 3 centros de atención a la infancia, CAIS, que lleva Grupo 5, están en huelga los trabajadores porque cobran un 30% menos de lo que cobra un profesional con la misma titulación y responsabilidad en un CAI de gestión pública. ¿Qué es lo que hace el Grupo 5? El Grupo 5 lo que hace es conseguir rentabilidad económica a base de precarizar
los sueldos, los salarios, ¿no? Esta escala comunitaria que os decía, que sería el cuarto círculo, que ha empezado a generar comunidades de cuidados, desafortunadamente es todavía muy minoritaria, pero sí que ha habido experiencias súper interesantes. Desde la experiencia de la PA, la plataforma de afectados por la hipoteca, desde los bancos del tiempo, desde Yo Soy Sanidad Universal, que intenta ver cómo a las personas con lío en los papeles puedan tener atención sanitaria. Hemos visto recientemente las despensas solidarias en las colas del hambre. Bueno, pues hay un cuidado colectivo que sí que está empezando a emerger. El problema es que está siendo muy minoritario. De hecho, no es casualidad que desde mi opinión, la visión de la derecha, ellos hablan de chiringuitos de la izquierda. Ellos cortan toda posibilidad de apoyo porque saben que el fortalecimiento de estas redes, de alguna manera, le está diciendo al sistema, primero, donde no llega el sistema, y segundo, está diciendo también que hay cosas que pueden ser mejorables. Y eso no gusta. Y, por tanto, se prefiere priorizar a la empresa, al fondo buitre del Grupo 5, que, por cierto, lo acaban de vender hace una semana a otro fondo buitre, porque esa es la dinámica habitual de los fondos buitre, en vez de promocionar todo aquel nivel de autoorganización comunitaria que podría tener un resultado pues probablemente más positivo. La ética del cuidado, lo que no pone el criterio en la imparcialidad, sino en la responsabilidad. La ética del cuidado, el ámbito no es tanto lo universal como lo particular y lo concreto. En la ética del cuidado el enfoque no es la uniformidad, sino que es la diversidad. Y el instrumento no es tanto la razón como es la relación. Esto es importante decirlo porque normalmente se habla de los cuidados como de una ética débil, como del buenismo, de que cómo no vamos a cuidar, faltaría más, ¿no? Porque además se plantean los cuidados desde la asimetría moral. Yo estoy bien, estoy fuerte y cuido al frágil, ¿no? No, mire, desde la ética de los cuidados habla de otra cosa, ¿eh? Entre otras cosas, habla de la corresponsabilidad entre todos, porque todos los que estamos aquí necesitamos ser cuidados, pero todos los que estamos aquí somos sujetos también de aportar cuidados a otros, ¿no? Tú no puedes decidir que quieres cuidar desde un ayuntamiento si dejas al margen, por ejemplo, a las personas sin papeles. ¿Cómo puedes cuidar a alguien que está en una situación de precariedad, de dificultad, de necesidad, y decides que no lo haces por una razón administrativa? Pues mire, no, el otro es simplemente por su condición humana, ¿no? Pues necesitamos hacer un diagnóstico de la situación. Primero, ya teníamos raíces que nos permitía pensar en ello desde la gente que había pensado en salud comunitaria, que iba un poco en esta línea, de todo el esquema del feminismo, que ya llevaba y nos aportaba también una riqueza conceptual y metodológica, y también de la ecología social, ¿no? Pero necesitábamos preguntarnos también qué se estaba haciendo desde la institución, desde el ayuntamiento, y luego también preguntar afuera a la ciudadanía qué pasa con eso de los cuidados. Yo os he traído aquí para ir pasándolo, que le deis una vuelta. Mira, por ejemplo, en este diagnóstico interno, si quieres lo vas pasando por allí, ahí aparecen todos los programas, herramientas y tal, que el propio ayuntamiento ya tenía y que habría que ver cómo hibridar de alguna manera. Y luego le preguntamos a la ciudadanía, con un estudio que fue cualitativo, hecho por un sociólogo, sobre los imaginarios sociales del bienestar. Si queréis pasarlo por allí, para que le vayáis echando una vueltica, que también ayuda a ver todo eso. Claro, por ejemplo, el estudio de los imaginarios con respecto al cuidar, nos dejó un poco, bueno, puso en evidencia lo que todos sabíamos, pero a veces no conceptualizábamos, ¿no? Y es que
La población normalmente no entiende los cuidados como una política pública. Como una política pública, sino que lo centraba básicamente en el ámbito que decíamos antes de lo privado y del hogar, ¿no? Como que una ciudad que cuida, ¿no? Como que una institución que cuida, como que no cuadraba, ¿no? Porque estamos con una ciudadanía muy atomizada, donde además hay una relación muy clientelar con las instituciones y porque además se define la conducta social adecuada como la búsqueda de beneficio propio y poco más, ¿no? ¿Esto a qué nos llevaba a saber? Bueno, pues que estábamos planteando algo que básicamente es contracultural. Claro, y además el autor de este estudio nos decía, ¿sabéis lo que pasa? Que la sensación es que un mal endémico no se resuelve con píldoras de analgesia. Pero también nos decía, sí que hay un cierto deseo de que las cosas puedan ser de otra manera y necesitamos experiencias que permitan ver que pueden ser de otra manera. ¿Qué ha de hacer un ayuntamiento como Madrid para poner en el centro la sostenibilidad de la vida? Nos planteamos algunas claves. La primera, facilitar condiciones básicas. Condiciones básicas, garantía de unos mínimos. Os pongo algunos ejemplos. Pues en la medida de lo posible paralizar los desahucios de primera vivienda y garantizar una alternativa habitacional. Esto hay veces que puedes hacerlo y a veces no, porque son decisiones judiciales, pero tienes que tener por lo menos una estrategia para intentar limitar esas cosas. O garantizar los suministros básicos de luz y agua, y ahí hicimos alguna estrategia desde el Departamento de Consumo del Ayuntamiento. O promover una ciudad libre de exclusión sanitaria, que aunque no nos correspondía a nosotros la asistencia sanitaria, porque eso es Comunidad de Madrid, es autonómico, sí que hicimos una campaña concreta de información a todos esos colectivos y de ver cómo podían defender y proteger lo que nosotros entendíamos que era ese derecho. Bueno, pues una serie de cosas que nos parecían que eran centrales. Segundo, y muy importante, teníamos que estar atentos a los malestares de la vida cotidiana. Claro, si el cuidar tiene que ver con nuestras vidas y nuestro desarrollo del día a día, atentos a los malestares de la vida cotidiana que pueden estar asociados o no a momentos críticos vitales. Por ejemplo, hay veces que parejas de repente se encuentran que tienen la crianza en circunstancias donde la conciliación es muy difícil y donde además no tienes a los abuelos cerca, que era lo que clásicamente ayudaba para. Y bueno, pues ¿qué pasa con esas crisis? O la crisis del duelo. ¿Qué hacemos con la experiencia de muerte en lo cotidiano, ¿no? En nuestros barrios, ¿no? Entonces, es decir, todo aquello que no tiene la categoría de problema, porque si tiene categoría de problema de salud social, educativo o de seguridad, ya intervienen las instituciones para ver cómo arreglarlo. Pero son malestares que nos inciden enormemente en nuestras vidas y en lo cotidiano de nuestras vidas, y habría que pensar cómo poner una dinámica de cuidados, ¿no? Bueno, luego el tercer punto era el de facilitar igualdad de oportunidades en perspectiva de género y territorial, promover el desarrollo comunitario en la línea de lo que hemos visto, fomentar una economía de los cuidados y luego también potenciar espacios de cuidados en la institución, en el propio ayuntamiento. Y esto nos llevó, hicimos este diagnóstico, este análisis, se fueron tomando decisiones. Bueno, voy a contaros ya muy brevemente, para no alargarme, las 4 categorías donde empezaron a surgir proyectos que tuvieran que ver con el plan global. La primera era la ciudad que cuida el espacio público. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos en varios colegios de la ciudad un proyecto que era el cuidado del espacio público en torno a los colegios. En algunos barrios, donde esos colegios básicamente lo que tenían en los patios era para que los chavales jugaran al fútbol, lo cual, entre otras cosas, alejaba a las muchachas tenía que ponerse en el rincón como podían, que os voy a contar que no sepáis en eso, ¿no? Y que además eran espacios que no se entendía que tuvieran una dinámica educativa. Entonces, bueno, se hizo un proyecto
con la dirección de los coles, con las AMPAs, con las asociaciones de los barrios, de esos colegios, y bueno, el resultado fue precioso, ¿no? Yo que visité al final fueron 4 colegios como experiencia piloto, porque además suponía una inversión de dinero para poder hacerlo por creer en la revitalización de esos espacios. Bueno. Segundo, la ciudad que administra con cuidado. Se hizo una formación interna en la ética de los cuidados, empezando por los concejales, los directores generales, bueno, pues un poco toda la línea de lo que os he estado comentando. Además se trabajó la visibilización de buenas prácticas de cuidados y también se trabajó una cuestión muy bonita, que eran los cuidados de la diversidad, ¿no? Y se hicieron algunos proyectos muy concretos de trabajar, por ejemplo, con el colectivo LGTBI en torno al acceso al sistema sanitario, o con las personas trans de acceso también, pero de un acceso como muy cuidado a todo ese sistema. Tercero, que es la parte donde pusimos más energía, ciudad sensible a la vida cotidiana, y trabajábamos malestares y bienestares. Y aquí hubo 3 proyectos, para mí, bueno, pues también eran un poco en la niña de mis ojos, porque me parecían, y entonces también lo cuento con un especial cariño, ¿no? El primero, sobre prevención de soledad no deseada. Hicimos 2 proyectos en 2 barrios, el barrio de Almenara en Tetuán y el barrio de Trafalgar en Chamberí, con una visión claramente comunitaria. Claramente comunitaria. Lo digo porque ahora, por ejemplo, el Ayuntamiento tiene otros proyectos que son básicamente asistenciales, pero la diferencia yo creo que era importante. El segundo, una intervención comunitaria en los malestares en la vida cotidiana. Y ahí se hizo en 6 distritos trabajo sobre roles de género, sobre crianza y sobre construcción de identidad de adolescentes. Y luego el tercer proyecto dentro de este grupo, que para mí también era como muy bonito, y es el de comunidades compasivas y prevención de duelo complicado, que se hizo en 2 barrios del distrito de Carabanchel, Vista Alegre y Puerta Bonita. El cuarto bloque era la ciudad que incorpora los cuidados en el sistema productivo, y se puso en marcha el proyecto Mares, donde eran iniciativas de economía social y solidaria que generaban empleo de cercanía y de calidad, y entonces esto se trabajó algunos proyectos de movilidad en Vallecas, de alimentación en Villaverde, de reciclaje en Vicálvaro, de energía en el Distrito Centro, y luego también se trabajó mucho el sector cuidados de personas que cuidaban en el hogar, fundamentalmente mujeres y mujeres latinoamericanas.